La Biblia presenta figuras para hablar de los que sirven a Jesús. Una alegoría dice que somos el cuerpo de Cristo y otra que somos la novia del Cordero. Pero algo que necesita ser entendido, y ese es el punto de mi conversación contigo hoy, es que somos soldados. Sí, formamos parte de un ejército. Tenemos una misión y una lucha. Ese es el tema hoy. Quédense conmigo y en unos minutos entenderemos por qué Pablo dice que un soldado en servicio no debe distraerse con las cosas de esta vida. Hoy estoy en Seaport, Boston, en los Estados Unidos, trayendo una palabra más a tu corazón. Y la reflexión de hoy se apoya en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 4, donde se dice que ningún soldado en servicio se enreda con las cosas de esta vida, para poder agradar a aquel que lo reclutó. Sí, somos soldados bajo el liderazgo de Jehová Sabaoth, un término en hebreo del Antiguo Testamento que se refiere al Señor de los ejércitos. Al mirar las Escrituras vemos en el Antiguo Testamento varias guerras que Israel libró. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades espirituales del mal, contra las huestes espirituales de maldad en varios paralelos. La Biblia nos describe a todos como soldados, como mencioné en la introducción del video. Aquí, de manera explícita, el apóstol Pablo nos llama no solo soldados, sino soldados en servicio, personas alistadas para la guerra. Luchamos una batalla contra el reino de las tinieblas, una lucha continua contra la carne y el pecado para vivir el cumplimiento del plan y propósito de Dios, no solo en nosotros, sino también a través de nosotros en relación con el avance de su reino en la tierra. Y algunas verdades que necesitamos comprender son precisamente este concepto de haber sido reclutados por Dios, de estar en servicio, de ser convocados para una misión. Esto significa que tú y yo necesitamos luchar a favor del reino de Dios. El reino de Dios no es solo algo de lo que tú y yo disfrutamos, sino algo en lo que estamos involucrados para ayudar a su expansión, para establecer su construcción, su avance. A menudo he notado que las personas abrazan el reino de Dios solo con una mentalidad consumista, preguntándose qué pueden obtener de ello, cuando deberían entender que, además de beneficiarse, también es necesario que aporten. Contribuir implica más que solo hacer donaciones de dinero. Nuestras oraciones, nuestro trabajo, nuestro servicio, todo lo que se relaciona con el avance del reino de Dios es nuestra responsabilidad. La palabra en griego original que se traduce como servicio, se traduce como strateumai, que implica realizar una campaña militar, llevar a los soldados a la batalla. Normalmente se refería a cumplir con la obligación militar, estar activo en el servicio militar. Entonces, tanto en la cueva de Adulón, vemos a David reuniendo a personas necesitadas y transformándolas en un ejército. Como también vemos el mismo resultado en la visión de Ezequiel 37, cuando después de que Dios sopló revivir esos huesos que representaban a Israel, se levantó un gran ejército. Dios tiene un plan y un propósito, no solo para salvar y redimir vidas de la condenación eterna, sino también para sanar sus heridas, de las marcas del pecado, pero que al final del proceso sean aptas para servir a Dios. Así que esta es la idea del soldado en servicio, una persona que fue salvada no solo para huir de su propio sufrimiento, sino para ser incluido entre aquellos que contribuirán al avance del reino de Dios. Después de señalar al soldado en servicio, en segundo lugar, quiero recoger la frase aquí: no te compliques con los asuntos de esta vida. Necesitamos entender que el soldado debe estar desprendido. No puede atarse, no puede enredarse con absolutamente nada. Esta frase se encuentra en toda la Biblia, por ejemplo en Hebreos capítulo 12, donde se dice que debemos liberarnos no solo del pecado, sino de todo peso,
deshacernos de ellos para poder correr sin obstáculos. El soldado necesita estar no solo listo, no solo consciente de su tarea, sino también libre de enredos. No puede estar encadenado para cumplir con su llamado. Esto no quiere decir, cuando la Biblia menciona los asuntos de esta vida, que no llevaremos una vida natural. No significa que no tengamos asuntos mundanos, desde el cuidado del cuerpo, una vida familiar, trabajo. Eso no significa, como he visto a algunos hablar, que las personas que realmente están enlistadas en el reino de Dios deben vivir a tiempo completo para el reino de Dios y no pueden tener otra actividad profesional de ninguna manera. Necesitamos comprender a lo largo de las Escrituras que hay personas que han sido llamadas a un compromiso total con el reino y otras no. Pero todos estamos en una misión que debemos llevar a cabo. En esas áreas de profesión, trabajo y servicio, tú y yo debemos marcar la diferencia. La clave es no permitir que estas cosas nos aten. No hay en la Biblia ninguna indicación que diga que no se puede tener negocios en esta vida. Debemos involucrarnos en los asuntos de la tierra. Ahora necesitamos estar libres de ataduras y ese es el punto que quiero que notes. En Hechos 18, por ejemplo, del 1 al 5, vemos al apóstol Pablo en Corinto haciendo tiendas. Cuando la Biblia menciona que recibe la visita de algunos discípulos que podrían brindarle más apoyo, se entrega por completo al ministerio de la palabra. Ni Pablo vivió esta dedicación exclusiva solo a la predicación del evangelio. No estaría diciendo que no deberíamos hacer esto si él lo hacía. Entonces no estamos hablando de no poder tener tiendas, otras actividades. Estamos diciendo que incluso mientras vivimos esta vida natural, no nos aferramos, no nos distraemos y en cambio entendemos que aquí es donde estamos. Es el ambiente de nuestro trabajo y de poder ejercer nuestra misión. Es obvio que una mala relación con lo material puede sofocar la acción de la palabra de Dios en nosotros. Como Jesús dijo en la parábola del sembrador de espinas, ahogaron la acción de la palabra y allí menciona las preocupaciones de la vida. Habla de riquezas, así que evidentemente alguien puede perderse en eso. La cuestión no es si se puede o no. Como el tema del dinero, siempre digo que no es malo que un creyente tenga dinero. Lo malo es cuando el dinero controla al creyente. No es malo tener negocios en la vida. Lo malo es quedar atrapado en estas cosas. Así que vivimos una vida cotidiana, no solo esos días de culto en la iglesia, involucrados en las actividades que se refieren al avance del reino de Dios de manera específica. Pero cada día donde estamos, vivimos con la certeza de que servimos a Dios y que no debemos, bajo ninguna circunstancia, limitarnos ni complicarnos. Porque cuando miramos lo que dice Joel, capítulo 3, versos 9 y 10, proclama esto entre las naciones: declaren una guerra santa y llamen a los valientes, que todos los guerreros se presenten y se preparen, transformen sus arados en espadas y sus hoces en lanzas. Y que el débil diga: soy fuerte. Esta era una batalla improvisada. Dios está diciendo: convoquen a los valientes. Eran aquellos llamados a la guerra, para unirse, para pelear. Y Dios dice que el débil declare: soy fuerte, porque Dios me dice a mí y a ti que no lucharemos su guerra con nuestra fuerza, sino con su fuerza. Pero Él está diciendo: convirtiendo los arados en espadas y las hoces en lanzas, el ejército es llamado a la acción de manera inesperada, careciendo de armamento propio. Dios está afirmando que empleará tus herramientas de trabajo como arados y hoces para la cosecha y las usará como espadas y lanzas. Dios, en otras palabras, está afirmando que nuestras herramientas de trabajo y nuestras áreas de influencia en la sociedad son importantes. Son herramientas que Él desea utilizar para que enfrentemos esta batalla, ya que el Evangelio debe ser proclamado en todos los lugares y a todas las personas. Esto no sucede solo en actividades cuando la comunidad, la iglesia, los santos están reunidos, sino cuando tú y yo como individuos testificamos, hablamos de Jesús, vivimos el Evangelio, clamamos para que el reino de Dios establezca en cada lugar y el propósito final. El apóstol Pablo dice que debemos agradar a aquel que nos reclutó para la guerra. La palabra aquí traducida como agradar tiene un significado amplio. Ella habla de esforzarse por agradar, acomodarse a las opiniones, deseos e intereses de otros. Es decir, hay un compromiso de nuestra parte.
Jesús hablaba frecuentemente sobre agradar a Dios y al Padre. Él en Juan 8:29 dice que siempre hago lo que le agrada. Evidentemente, toda la dedicación de Jesús al servicio era para agradar al Padre. Tú y yo debemos ser conscientes de que hay una responsabilidad que se nos ha confiado, pero no se trata solo de cumplir con esa responsabilidad, sino de ejecutar una misión que debe ser realizada. No se trata solo de hacerlo por obligación, es entender que el Padre que nos llamó, que nos otorgó este honor y privilegio, cuenta con nosotros. El Padre Celestial espera eso de nosotros, que podamos poner una sonrisa en su rostro cuando tú y yo nos dedicamos, respondemos, atendemos a la voz de su llamado. La razón para enfocarnos en el ministerio, en el servicio del Señor, en el día a día, fuera de los cultos de la iglesia, debería ser el deseo de agradar al Señor. En Gálatas 1:10, Pablo dice: ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o busco agradar a las personas? Si todavía buscara agradar a las personas, no sería siervo de Cristo. Pero nuestro servicio también se considera en las Escrituras como una manera de ser agradables. En la segunda carta de Pablo dirigida a los Corintios, en el capítulo 5, en los versos 9 y 10, él menciona que por esta razón también nos esforzamos para ser agradables a él. Quiere que estén presentes o ausentes, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según el bien o el mal que haya hecho por medio del cuerpo. El texto de Jueces, capítulo 15, del 9 al 15, nos relata sobre Sansón, que está siendo entregado por sus hermanos israelitas, los de la tribu de Judá, a los filisteos. Solo les pido que no me quiten la vida, y lo ataron con una cuerda nueva. Y la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre él, de tal manera que aquellas cuerdas se convirtieron en cordones de lino, hilos de lino quemados. Él los rompió. Él va contra el enemigo. Mirando esta figura, veo a un soldado preso, siendo liberado por el poder del Espíritu Santo con una conciencia. Aunque mis hermanos no estén dispuestos a luchar, yo voy a luchar, voy a cumplir el propósito, que esta sea tanto nuestra decisión como nuestra experiencia. El poder del Espíritu de Dios liberándote para que seas un buen soldado, un soldado libre.